Reglamento interno de trabajo. En este video te voy a explicar lo relacionado con el reglamento interno de trabajo que lo deben de tener la mayoría de las empresas. Quédate hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. El reglamento de trabajo es un documento interno de la empresa que contiene las normas que gobiernan la relación entre el empleador y sus trabajadores, en las que se incluyen las conductas que son sancionables, lo mismo que las sanciones a imponer y el procedimiento para imponerlas. Según voces del artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo, señala expresamente las empresas o empleadores que deben tener un reglamento de trabajo y son, primero, empresas comerciales que ocupen más de 5 trabajadores. Segundo, empresas industriales que ocupen más de 10 trabajadores. Tercero, empresas agrícolas, ganaderas o forestales que ocupen más de 20 trabajadores. Cuarto, empresas mixtas que tengan más de 10 trabajadores. No obstante lo anterior, se recomienda que todo empleador, así no esté obligado, elabore un reglamento interno de trabajo por las razones que más adelante vamos a observar y vamos a explicar. ¿Quién debe elaborar el reglamento interno de trabajo? Si bien el reglamento de trabajo afecta a empleador y trabajadores, es el empleador quien tiene la facultad para elaborar el reglamento e incluir en él lo que considere adecuado según la realidad y voluntad, sin que los trabajadores tengan derecho a participar en la elaboración de su contenido. No obstante, si en un pacto colectivo, fallo arbitral o acuerdo entre los trabajadores se impone la participación de estos en la elaboración del reglamento interno de trabajo, así se debe de hacer. En todo caso, el empleador no tiene la libertad absoluta para colocar aspectos que puedan perjudicar al trabajador en la medida que vayan en contra de sus derechos fundamentales o que desmejore las condiciones que la ley claramente ha establecido. Pues en tal caso, dice el artículo 109 del Código Sustantivo del Trabajo, esas cláusulas serán ineficaces. Se requiere someter al reglamento interno de trabajo a la aprobación de alguna o entidad de control. La respuesta es, no es necesario que el reglamento de trabajo sea sometido a la aprobación de ninguna autoridad. Esta obligación fue eliminada por la Ley 1429 de 2010, de suerte que solo se requiere publicar el reglamento o colocarlo a disposición de los trabajadores para que éste adquiera su validez. Ahora bien, contenido del reglamento interno de trabajo. Según el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, señala qué es lo que debe contener un reglamento interno de trabajo y por cuestión de espacio resaltamos los siguientes. Primero, horas de entrada y salida de los trabajadores, horas en que principia y termina cada turno de trabajo, se efectúa por equipos, tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante toda la jornada. Segundo, condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Tercero, horas extras, trabajo nocturno y autorización, reconocimiento y pago. Cuarto, días de descanso legalmente obligatorios, horas o días de descanso convencional o adicional, vacaciones remuneradas, permisos, especialmente lo relativo a desempeño de comisiones sindicales, asistencia a entierros de compañeros de trabajo y grave calamidad doméstica. Quinto, lugar, día, hora de pagos y periodos en los que lo regula. Sexto,
orden jerárquico de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces y vigilantes. Séptimo, normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. 8. Obligaciones y prohibiciones especiales para el empleador y los trabajadores. 9. Escala de faltas y procedimientos para su comprobación, escalas de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de estas. 10. La persona o personas ante quienes debe presentar los reclamos del personal y tramitación de estos, expresando que el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivos. Lo que impone dicho artículo es lo mismo que debe contener el reglamento, pues cada empleador, de acuerdo a sus necesidades y particularidades, debe incluir otros aspectos. Régimen sancionatorio en el reglamento interno de trabajo. Quizás el aspecto que más interesa en un reglamento de trabajo es el régimen sancionatorio que se incluye en él, pues en este régimen depende de que se pueda sancionar o no a un trabajador. Sanciones previstas en el reglamento interno de trabajo. En el reglamento interno debe prever todas las conductas que pueden ser objeto de sanción, la sanción para cada conducta y la gradualidad de la conducta o de la falta. Se deben señalar claramente las conductas que constituyen faltas leves, graves o gravísimas y las sanciones que deben corresponder al nivel de esta falta. Sanciones no previstas en el reglamento de trabajo. Asunto demasiadamente importante, pues así lo señala el artículo 114 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que no se pueden imponer sanciones al trabajador que no estén previstas en el reglamento interno de trabajo. Por lo tanto, este debe cubrir todos los escenarios posibles para evitar una determinada conducta en el aire. Las sanciones están compuestas por dos partes: la conducta sancionable y la sanción que se impone por esa conducta, las cuales, se repite, deben corresponder a la gravedad de la conducta y a su reincidencia. Aspectos que deben quedar claros en este reglamento. Ahora bien, tipos de sanciones que se pueden imponer. Una vez definidas las conductas sancionables y sus niveles de gravedad, se deben fijar las sanciones que corresponden a cada conducta, que pueden ser las siguientes. 1. Memorandos, o sea, llamados de atención, etc. 2. Suspensión del contrato. 3. Multas. Y 4. El despido. Los llamados de atención o memorandos pueden ser incluidos en la hoja de vida, que servirá como antecedentes en contra del trabajador. La suspensión del contrato de trabajo no puede exceder de 8 días por la primera vez que se impone, o no puede ser superior a 2 meses en casos de reincidencia. Pero el empleador puede imponer varias veces la suspensión como sanción, siempre que cada vez la suspensión no supere los límites legales. El empleador puede imponer multas según las reglas del artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo. Señala, primero, las multas que se prevean solo pueden causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficiente, no pueden exceder de la quinta parte del salario de un día, y se imparte o se consigna en una cuenta especial para dedicarse exclusivamente a los premios o regalos para los trabajadores del establecimiento.
Segundo, el empleador puede descontar las multas del valor de los salarios. Tercero, la imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. En cuanto al despido como sanción, este por su naturaleza no es una sanción disciplinaria, por lo tanto no es necesario incluirlo dentro del reglamento interno del trabajo. Pero si se hace, el empleador queda obligado a seguir el procedimiento establecido en el reglamento para poder despedir al trabajador, pues si no lo hace, estando obligado por el reglamento, el despido no produce efecto alguno, según lo señala el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto aplica solo si el reglamento interno se incluye el despido como una sanción, pues si no se hace, no existe la obligación, aunque en todo caso se recomienda escuchar al trabajador antes de despedirlo, independientemente de si es o no obligatorio. Procedimiento para imponer sanciones. Este tema es de capital importancia porque el procedimiento que se siga para imponer una sanción depende la legalidad de la sanción, puesto que es necesario garantizarle al trabajador el debido proceso y el derecho a la defensa. Es así que reza el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando expresamente dice que antes de aplicarse una sanción disciplinaria al trabajador se le debe dar la oportunidad de ser oído acompañado de 2 representantes del sindicato en caso tal al que pertenezca el trabajador. Señala esta norma que si este requisito no tiene efecto alguno, la sanción que se imponga, es decir, será ineficaz. Cuando no hay sindicatos o el trabajador no está afiliado a uno, lo que generalmente se hace es pedir al trabajador que acuda a la diligencia de descargo acompañado de 2 compañeros de trabajo. Ahora bien, ¿por qué es importante el reglamento interno de trabajo? El reglamento de trabajo y un buen reglamento es importante porque sirve de hoja de ruta que marca la forma que las partes deben ejecutar su relación contractual y la forma que se debe seguir para resolver los inevitables conflictos que se puedan presentar. Lo anterior cobra mayor relevancia para el empleador cuando la ley prohíbe imponer una sanción no prevista en el reglamento, de manera que si un trabajador incurre en una conducta que no está reglamentada, no se le puede disciplinar. Se debe tener presente que el reglamento de trabajo es de obligatoria observancia para las 2 partes. Y eso es muy importante para el empleador, que al momento de imponer una sanción debe seguir estrictamente el procedimiento que él mismo fijó en el reglamento, pues de lo contrario no tendrá efecto alguna la sanción impuesta. Esto es más importante si el reglamento se incluyó el despido como sanción, pues en tal caso vuelve imperativo para el empleador aplicar el procedimiento que se haya contemplado para la aplicación de dicha sanción. Si no estoy obligado, ¿cómo disciplino a los trabajadores? Señala la norma que no es posible disciplinar a los trabajadores cuando tal procedimiento no esté contemplado en el reglamento de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con quienes no tienen la obligación de tener un reglamento interno de trabajo? Se hace esa pregunta. En tal caso, hay 2 caminos para seguir. 1, elaborar un reglamento interno de trabajo, así no esté en la obligación de tenerlo. 2, incluir en los contratos de trabajo las conductas sancionables y procedimientos para sancionar. La idea es que en todo caso exista una base legal para imponer sanciones.
pues así se tengan un solo trabajador, los problemas se presentan y hay que solucionarlos de forma correcta. Ahora bien, si quieres saber cuáles son las características y requisitos que se deben tener las empresas cuando van a llamar a descargos a un trabajador, veamos. En nuestro entorno, y más común aquí en Colombia, es muy usual que las empresas o el empleador llame al trabajador cuando éste ha cometido una falta, pero existe un abuso de autoridad y de subordinación, y abusando de este poder, manifestándole a los trabajadores que si no renuncia se les va a iniciar un proceso disciplinario y como consecuencia de ello pues se le dañará la hoja de vida, por lo que yo le recomiendo que renuncie, que efectivamente se inicie un proceso disciplinario con todos los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. En nuestro país no existe una norma que establezca cuál es el procedimiento o el paso a paso para tramitar un proceso disciplinario a un trabajador, pero existe una sentencia de la Honorable Corte Constitucional que ha desarrollado este tema. En la mencionada sentencia explica algunos pasos, se pueden desmembrar en 7 pasos para llevar a cabo un correcto proceso sancionatorio sin entrar a violentar el debido proceso y el derecho a la defensa de un trabajador. Primero, debe existir una comunicación formal de la apertura de un proceso disciplinario a la persona o al trabajador a quien se le imputan las conductas y las posibles sanciones a que pueda llegar. Esta notificación es para que el trabajador tenga el pleno consentimiento que la empresa donde está laborando le está o le va a iniciar un proceso disciplinario y será llevado a descargos. Segundo, formulación de cargos imputados. Esta formulación puede ser verbal o escrita siempre y cuando en ella conste de manera clara y precisa las conductas y las presuntas faltas disciplinarias y la calificación provisional de esas conductas como una falta disciplinaria. En esa notificación igualmente se tendrán que enunciar cuáles fueron los hechos causantes de esa falta disciplinaria. Lo anterior en virtud a que cuando el trabajador llegue a rendir sus respectivos descargos tenga el pleno conocimiento del por qué se le está iniciando una investigación disciplinaria. Tercero, traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que tiene la empresa y que se fundamentan los cargos formulados. Este traslado es para que el trabajador tenga pleno conocimiento y pueda tener la oportunidad de controvertir estas pruebas. Cuarto, indicación de un término mediante el cual el trabajador pueda presentar sus descargos, controvertir las pruebas allegadas al plenario o al cartulario o al expediente, e igual pueda allegar las pruebas que quiera hacer valer en su legítima defensa y pueda sustentar sus descargos, y allí la empresa estaría respetando el principio al debido proceso y el derecho al trabajador defenderse. Quinto, un pronunciamiento definitivo del empleador. Este pronunciamiento lo hace el empleador mediante un acto administrativo de la empresa debidamente motivado y congruente. Lo anterior quiere decir que si no se trata de una empresa, que una empresa imponga una sanción, sino que la misma, esto es la sanción, esté debidamente motivada. Esto quiere decir que se debe explicar jurídicamente los motivos por los cuales se está imponiendo una sanción a un trabajador. La sanción debe ser explícita en el Código Sustantivo de Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo, y allí se desarrolla cuáles son las faltas
leves, graves y gravísimas y su respectiva sanción. De lo contrario, si no aparece enunciado las faltas y las sanciones, el empleador no podrá bajo ningún motivo ni circunstancia de imponer una sanción alguna a un trabajador. Sexto, imposición de una sanción que sea proporcional. En el reglamento interno de trabajo debe de quedar establecidas claramente cuáles son las faltas leves, graves, gravísimas y la sanción que se le impondrá a un trabajador. Esta debe ser coherente y congruente y tener una relación dependiente del tipo de falta que se cometa. Séptimo, la posibilidad de que el trabajador pueda controvertir la decisión interponiendo los recursos pertinentes para que el superior jerárquico, quien toma la determinación en segunda instancia de un trabajador, pueda revisar y plasme si está acorde o no con la decisión que tomó en primera instancia. Igualmente, acudir a la jurisdicción ordinaria, esto es, al juez laboral, que se puede también interponer este recurso. Se debe tener en cuenta que en algunas empresas la persona o el empleador es quien toma las decisiones y no tiene su superior jerárquico, y se pregunta si no se podría interponer los recursos de ley, esto es, el recurso de reposición y el de apelación, pues si llegado el caso no tiene superior jerárquico, puede acudir a la justicia ordinaria, o esto es, al juez laboral, con el fin de desatar ese recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión tomada por el trabajador. Finalmente, si usted, que es trabajador, y le llegaran a terminar el contrato de trabajo sin justa causa, sin llevar un proceso disciplinario y que no esté acorde a esta normatividad, o sea, sin violentar los principios fundamentales, lo invito a que se contacte conmigo y estudiaremos su caso. Espero le haya servido de ayuda este video. Les recuerdo, mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Muchas gracias, hasta un próximo video.